lo que es este tema de una gran relevancia e importancia dentro del mundo del derecho penal. El día de hoy, doctores, vamos a hablar respecto a lo que es la extinción de la acción penal y la extinción de la pena. Es el tema que se me ha abocado el día de hoy. Ustedes saben perfectamente y tienen de conocimiento que día tras día el derecho va evolucionando y se va adecuando a las exigencias que pueda llegar a tener la sociedad. ¿Cierto? El derecho va evolucionando. Así como los estudiantes de derecho, así como los abogados, así como los operadores del derecho, día tras día nunca dejan de ser estudiantes de derecho porque somos estudiantes eternos del derecho. Debemos tener en consideración que cuando hablamos hablar de la extinción de la acción penal y de la pena, ha existido ciertas modificatorias. En ese sentido, vamos a poder hablar respecto a estas modificatorias. Algunos consideran que, bueno, tiene un carácter inconstitucional respecto a esta figura. Pero antes de, quisiera poder abordar, obviamente, bajo el aspecto de qué es la extinción de la acción penal y cómo es que se daba anteriormente, y cuál es la modificatoria que hoy en día está aplicando. Sí, si tienen alguna duda, alguna pregunta, de igual forma, yo puedo observarlos a través de la caja de comentarios. Ahí tienen una opción de poder dejar alguna pregunta, alguna duda. ¿Sí? Mi nombre es Luis Paredes, soy abogado especialista en lo que es el derecho penal y procesal penal. Bien. El día de hoy, doctores, he preparado un material para que ustedes puedan llegar, incluso con jurisprudencia. He traído el acuerdo plenario número 5, que se les he brindado a ANDAP, a la doctora se le he brindado también este acuerdo plenario para que se les alcance a ustedes también, ¿sí? En ese sentido, bien, arrancamos. Ustedes saben perfectamente que un proceso penal, doctores, tiene distintas partes procesales. Un proceso penal, ojo, en un proceso penal, perdón, en un proceso penal participan distintas partes procesales. Tenemos al fiscal, tenemos al abogado, tenemos al tercero civil, al actor civil, al procurador, al juez, entre otros personajes, ¿cierto? Ese es el desarrollo de un proceso penal. Investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juicio. Ese es el camino que tiene un proceso penal. El día de hoy vamos a enfocarnos el papel que tiene el fiscal. Es decir, el ejercicio de la acción penal es el que tiene, el único titular de poder ejercer el ejercicio de la acción penal. ¿Quién es? El fiscal, ¿cierto? El fiscal es el que indaga, es el que investiga si es que una persona aparentemente habría incurrido en un delito, ¿cierto? Entonces, el fiscal es el que ejerce el jus puniendi, ¿cierto? Cuando hablamos, doctores, ojo, una cosa es saber lo que es la extinción de la acción penal y otra cosa es la extinción de la pena. Son cosas muy distintas. Extinción de la acción penal y extinción de la pena son cosas muy distintas. El día de hoy vamos a desarrollar la extinción de la acción penal y la extinción de la pena, ¿sí? Y para ello, obviamente, ¿qué implica hablar de cada una de estas figuras de la extinción? Obviamente, ¿no? A ver, por un lado tenemos la acción penal y por otro lado tenemos la pena. Hoy vamos a hablar sobre la extinción de cada una de estas figuras. Y obviamente, ¿cuál es la diferencia entre cada una de estas figuras? Por ejemplo, la prescripción. Y sobre todo nos vamos a centrar en la prescripción, porque ahí está la modificatoria, ahí está el plato fuerte, ¿cierto? Bien, en ese sentido, doctores, ustedes saben perfectamente que cuando hablamos de las causales de extinción de la acción penal y de la pena, debemos dejar en claro que quien ejerce la acción penal, es decir, el que tiene el jus puniendi, es el Estado. ¿Cierto? El Estado es el que se encarga. No, a ver, Luis Paredes Tejada ha incurrido en un supuesto delito de proxenetismo. Ah, entonces vamos a investigarle. No, Luis Paredes Tejada supuestamente está sumergido en un tipo penal de feminicidio. Ya vamos a investigar. ¿Cierto? Entonces el que tiene el poder del jus puniendi, es el Estado. Y obviamente el Estado tiene que estar representado a través de un órgano, de una institución, ¿cierto? Es el MP. Entonces, el MP es el Ministerio Público se encarga de poder ejercer esta acción penal, de poder investigar, de poder llevarlo a un investigado al juzgado y decirle, señor juez, ¿sabe que esta persona supuestamente habría incurrido en este delito? He investigado, he formalizado y ahora estoy acusando, ¿cierto? Entonces, el único titular del ejercicio de la acción penal es el Estado. El Estado es el que se encarga de poder investigar determinada comisión de un delito. El Estado es el que procesa a una persona por la comisión de un delito. Y el Estado es quien establece la responsabilidad penal y impone la sanción. ¿Cierto?
Si es que se ha investigado y el juez determina que eso es delito, entonces obviamente hay una sanción. Y ustedes saben perfectamente que el derecho sanciona de distintas formas. El derecho sanciona al ser humano de distintas formas. Le quita la libertad, le hace a un sujeto que pueda llegar a pagar una reparación civil, días multas, servicios comunitarios. Entonces, eso debemos tener en consideración. Entonces, esta potestad que tiene el Estado no puede ser ejercida de manera ilimitada, ¿cierto? Por ejemplo, si la doctora Susan Castañeda en este momento, este, supuestamente ha robado en el año 2000, ojo, a ver, no sé si puedo hacer una pizarra acá, estoy compartiendo pantalla, no sé si hay una pizarra por acá. Ya, por acá lo voy a hacer, ¿sí? A ver, creo que necesito una... A ver, permítame un momento, ¿sí? Ay, ay, ay. A ver, vamos a hacer una pizarra para hacer una clase didáctica, ¿sí? Ahí está. A ver. Anotar, ahí está. Si es que la señorita Susan en este momento, ojo, perdón, en el año 2000, qué sé yo, está involucrada por un supuesto delito. Ella ha cometido el delito de robo en el año 2000, ¿cierto? Pueden ver mi pizarra, ¿no? ¿Se observa mi pizarra, doctores? ¿Me confirman, por favor? Y doctor, se ve. Perfecto, bien. Si es que la señorita Susan en el año 2000 incurre en un delito, qué sé yo, en un tipo penal que esté involucrado en el delito de robo, entonces, obviamente, ustedes saben perfectamente que el único que se encarga de poder investigar este supuesto delito de robo es el fiscal, ¿cierto? El fiscal es el que se encarga de poder ejercer la acción penal en contra de la señorita Susan. Pero ustedes saben perfectamente que el delito de robo tiene una pena mínima y tiene una pena máxima, ¿cierto? Pregunta, ¿cuál es la pena? Ojo, no agravada, ojo. ¿Cuál es la pena máxima que se aplica en el delito de robo? Una cosa es robo y otra cosa es hurto. En el delito de robo, el Código Penal establece una sanción penal a un determinado individuo, ¿cierto? Bien. Entonces, en este caso, doctores, supongamos, ojo, eso a modo de un ejemplo solamente, es un caso hipotético, ¿sí? No es que la señorita Susan esté involucrada en este tipo penal, ni mucho menos en otro delito, ¿sí? Supongamos que el delito de robo tiene, ojo, 8 años de pena privativa de libertad como máximo, ¿sí? 8 años. Entonces, en el año 2008, doctores, debemos tener en consideración que esta investigación que puede ejercer el fiscal se va a llegar a entender tácitamente que hasta el año 2008 pueden llegar a investigarla, ¿cierto? Se puede llegar a aperturar ciertas diligencias preliminares para poder investigar si es que la doctora Susan Castañeda está involucrada en un supuesto delito, ¿cierto? Bien. Ahora, esto teniendo en claro, doctores, que debemos tener en consideración que si vamos a hablar respecto, a ver, no sé si se puede visualizar, ¿cómo se borra esto? Soy un poco ignorante en el mundo de la tecnología, pero a ver, vamos a ver, anotar, borrar, acá está. A lo que yo quiero llegar, doctores, es que si bien es cierto, el Estado tiene el ejercicio de la acción penal, sí, perfecto, a través del fiscal, perfecto, nadie dice que no. ¿Se ven mis diapositivas? No, no, a ver. Soy un poco ignorante con esto de la tecnología. Ahí está. Ahí está. A ver, bien. A lo que yo quiero llegar, doctores, que si es que vamos a hablar de la acción, de la extinción de la acción penal, es una cosa muy distinta a la extinción de la pena. Es por ello que hablamos de las causas de extinción de la acción penal y causas de la extinción de la pena. La diferencia entre estas dos figuras radica en lo siguiente. Cuando hablamos de las causas de extinción de la acción penal, estamos hablando de un proceso que está vigente o incluso de un delito que se ha cometido, pero no existe un proceso penal. Ojo, no existe un proceso penal, ¿cierto? Y en la clase anterior habíamos desarrollado en las etapas del proceso penal que si es que para que exista un proceso penal necesitamos que exista cierta investigación y la investigación se ve sumergida dentro de las diligencias preliminares. Entonces, le vuelvo a repetir, la diferencia que existe entre la acción penal y la pena en la extinción
es que cuando hablamos de causas de extinción de la acción penal, estamos hablando de un proceso que está vigente o incluso un delito que se ha cometido, pero no existe un proceso penal. Entonces, opera una de estas causas que extingue la acción penal. Por ejemplo, podría ser, ahí está la prescripción, la cosa juzgada, el desistimiento, la transacción, la muerte del imputado, la amnistía y el derecho de gracia. Ahora bien, en el caso de prescripción, esta causa, autores, ojo, esta causa de extinción de la acción penal, la diferencia con la causa de extinción de la penal, ojo, ¿cuál es la diferencia entre, doctor, cuál es la diferencia entre la prescripción de la acción penal y de la pena? A ver, esta causa de extinción de la acción penal, la diferencia con la causa de extinción de la pena, se puede dar incluso antes de que exista un proceso penal. La diferencia con la causa de extinción de la pena y las causas de extinción de la acción penal es que cuando hablamos de causas de extinción de la pena, estamos hablando de un proceso en el cual ya existe una sentencia condenatoria. Es decir, ya existe una sentencia que determina el grado de responsabilidad de un sujeto. Ahí se ve la pena. ¿Cierto? Ya existe una pena, pero no se puede hacer efectiva, no se puede materializar. ¿Por qué? Porque es probable que el condenado haya muerto, de que exista un indulto, de que exista amnistía, etcétera. ¿Cierto? Un claro ejemplo es el señor Fujimori. ¿Cierto? El caso de Fujimori. Claro. Entonces, para empezar, voy a realizar, doctores, un análisis de las causas de extinción de la acción penal y de la pena, que son diferentes. Porque si vemos en esta lista, doctores, y vemos la otra lista, nos vamos a dar cuenta que existen causas similares, ¿cierto? Existen causas similares. Entonces, en un segundo orden, voy a tratar de abordar estas causas similares de extinción de la acción penal y de la pena. Vamos a empezar con las causas de extinción de la acción penal. Es decir, en primer orden, doctores, para que ustedes comprendan, vamos a empezar por la acción penal, ¿sí? Vamos a enfocarnos primero en la acción penal, que está en un costado, y finalmente en la segunda parte de la clase vamos a desarrollar la pena, ¿sí? Vamos a ver hoy en esta clase las causas de extinción de cada uno, de la acción penal y de la pena. Vamos a ver uno por uno, la prescripción, la cosa juzgada, el desistimiento, la transacción, la amnistía, la muerte del imputado, el derecho de gracia, etcétera, etcétera. Cada uno, ¿sí? Pero vamos a enfocarnos el día de hoy, sobre todo, doctores, vamos a enfocarnos en la prescripción, porque ahí está el plato fuerte, ahí están las últimas modificatorias, ¿cierto? Ahí está, ojo, las últimas modificatorias. Ustedes saben perfectamente, ¿no? Que ahora el Código Penal se está modificando, ¿cierto? En ese sentido, doctores, vamos a pasar a desarrollar el primer aspecto. Ojo, vamos a desarrollar la acción penal, ¿ah? Primero la acción penal. ¿Qué encontramos primero en la acción penal? La prescripción, ¿cierto? Vamos a desarrollar entonces la prescripción. ¿Qué es la prescripción? ¿O qué se comprende, doctores? ¿O cómo se debe comprender a la prescripción de la acción penal? ¿Mm? ¿Qué es la prescripción? A ver, de manera concreta, doctores, la prescripción puede definirse como el transcurso del tiempo que extingue, que elimina la persecución de un delito o la ejecución de una pena, ¿sí? Extingue, elimina la persecución o elimina el hecho de que el fiscal pueda llegar a investigar un hecho delictivo. Entonces, obviamente, por ejemplo, si es que la doctora Susan Castañeda en el año 2000 roba un carro, entonces supongamos que el delito de robo está tipificado con una pena privativa de libertad hasta 10 años, entonces el fiscal en el año 2023 no va a agarrar y va a decir, ¿sabes qué? Oye, aparentemente Susan ha robado un carro, entonces voy a investigarla. Ya no puede, ¿por qué? Ojo, pregunta, doctores, ¿se extingue el delito? Pregunta, ¿se extingue el delito? ¿O qué se extingue concretamente? ¿Qué se extingue? ¿Mm? ¿Qué se extingue entonces? No, no se extingue el delito, se extingue la prescripción, ¿cierto? En ese transcurso del tiempo se extingue la persecución de un delito, ¿cierto? Claro. Entonces, de manera concreta, como le vuelvo a repetir, la prescripción se puede llegar a conceptualizar como el transcurso del tiempo
que extingue la persecución de un delito o la ejecución de la misma. No obstante, doctores, en un plano más técnico, se identifica a la prescripción, escuchen bien, a la prescripción se identifica como una pérdida, como la pérdida por parte del Estado, de la facultad, o sea, el Estado pierde, ¿qué cosa pierde el Estado? El Estado pierde la facultad de ejercitar, en un caso concreto, el jus puniendi. Ese es el límite que tiene el Estado. El Estado no puede investigar a la doctora Susan por todo el tiempo del mundo. Entonces el Estado se ha puesto él mismo se ha puesto un límite. ¿Sí? Ese límite es ejercer la acción penal. Ese límite se denomina el jus puniendi. En ese sentido, se precisa que la prescripción viene a ser la extinción por el transcurso del tiempo del derecho del Estado a imponer o hacer ejecutar la pena ya impuesta, ¿cierto? Y esto se da a través de un plazo ordinario y a través de un plazo extraordinario. ¿Sí? Y eso lo vamos a ver más adelante, el plazo ordinario y el plazo extraordinario. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos figuras y qué son propiamente dicho? En ese sentido, doctores, ojo, el Estado entonces, si bien es cierto, el Estado tiene un representante, tiene un órgano, ojo, escuchen bien, a ver, el Estado es mi cuerpo completo, ¿ya? Es mi cuerpo completo. El Estado es mi cuerpo completo. Mi brazo derecho es el Ministerio Público. Mi brazo izquierdo es la Contraloría, la OGMA, el Poder Judicial es mi pierna, ya. Entonces, el Estado está compuesto por distintos órganos, ¿cierto? Entonces, el brazo derecho sería el Ministerio Público. El Estado le ha encargado al Ministerio Público de decir, ¿sabes qué? Mira, tú vas a investigar, tú vas a indagar, tú vas a averiguar si es que estas personas que están acá viviendo en el Perú realmente han incurrido en una acción delictiva. Y si es que incurren en una acción delictiva, tú tráemelos y vamos a ejercer la acción penal. Tú tráemelos y vamos a ejercer el jus puniendi, ¿sí? Porque si es que esa persona que sabía perfectamente que robar, que matar, que incurrir en el delito de feminicidio, pertenecer a una banda criminal, organización criminal, qué sé yo, lavado de activos, qué sé yo, esa persona sabía perfectamente que eso es contrario al derecho. Entonces vamos a ejercer la acción penal en su contra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, doctores, el Estado le ha dicho, eso es lo que tú vas a hacer, Ministerio Público, pero te voy a poner un límite. Te voy a poner un stop, te voy a poner un alto. Ese alto es que tú puedes investigar a estos sujetos que incurren supuestamente en un delito, pero te voy a dar un tiempo. Porque tú no puedes investigar, doctores, pregunta, ¿contra qué principio va? Y este es el famoso principio, ¿no? Bueno, voy a decirlo. El no bis in idem, ¿no? Perdón, el ne bis in idem. ¿Cierto? Claro, obviamente. En ese sentido, entonces, el Estado le dice al Ministerio Público, si bien es cierto, tú vas a ejercer la acción penal, tú eres el único titular del ejercicio de la acción penal, pero te voy a poner un límite. El límite se denomina como el tiempo, ¿sí? Y ese tiempo lo vamos a ver reflejado en la prescripción de la acción penal, ¿sí? En ese sentido, se precisa que la prescripción viene a ser la extinción por el transcurso del tiempo del derecho que tiene el Estado a poder imponer o hacer ejecutar la pena ya impuesta. ¿Sí? Ahora, otros conceptos, doctores, ojo, no solo, ustedes saben perfectamente que el mundo del derecho es amplio, ¿cierto? El derecho es amplio. Otros conceptos de prescripción aluden, doctores, ojo, no se preocupe, doctora Jessica, ese lo vamos a absolver en su debido momento, ¿sí? Para poder no configurarla, perdón, para no poder confundir la figura, ¿sí? Si bien es cierto, doctores, ojo, la reparación civil es una cosa muy distinta a una sanción. Son tipos de sanciones distintas, ¿sí? Vamos a ver. Otros conceptos de prescripción aluden más bien a los efectos que aquella produce sobre lo que es la antijuridicidad de un hecho punible y sobre la culpabilidad o responsabilidad de su autor. Tradicionalmente, en nuestro país, en el Perú, doctores, el legislador, ojo, el legislador en el Perú ha elaborado un sistema normativo sobre la prescripción, en el cual se han diferenciado, si ustedes tienen el código, doctores, a la mano, si ustedes tienen el código a la mano, vayan al código, a partir del artículo 80, ¿sí? Artículo 80, prescripción, en el cual se han diferenciado los plazos de extinción en función de la naturaleza de las penas conminadas, de su duración legal. En el Código Penal, doctores, en el Código Penal se ha establecido un régimen legal novedoso, claro está, un régimen legal novedoso. Como regla general,
se señala que para la determinación del plazo de prescripción de la acción penal o de la ejecución de la pena, debe atenderse al límite máximo de la pena privativa de libertad, combinada en la ley para el delito cometido, es decir, el máximo de la pena. Esto, doctores, esto es, dicho límite máximo de pena legal será el término del plazo de la prescripción ordinaria. Claro, sin embargo, el legislador ha establecido que el plazo de la prescripción no será superior en ningún caso a los 20 años. Pero pregunta, y esto lo vamos a ver, ojo, en un ejemplo, lo voy a dar en un ejemplo, he traído un ejemplo ahí en las diapositivas para que ustedes me comprendan mucho mejor. ¿Ah? A ver, doctores, ¿cuál es la pena máxima en el Perú? La pena privativa de libertad máxima. Algunos me dirán cadena perpetua, otros me dirán que es 25 años, otros me dirán 35, exacto, otros me dirán 35. ¿Cierto? Ahí está, ahí se ve reflejada. ¿Cierto? En 35 años de pena privativa de libertad. El derecho penal sanciona al ser humano de la manera más drástica, de la manera más severa, de la manera más dura, y es quitándole su libertad. ¿Cierto? La pena más dura es la cadena perpetua, pero en pena privativa de libertad, si bien es cierto, se ve reflejada en 35 años como máximo. ¿Cierto? Bien, perfecto. Ahora bien, si vamos a hablar respecto a esta figura de la prescripción de la acción penal, ojo, ahora bien, tratándose de penas conminadas, no privadas de libertad, como la doctora nos decía en la pregunta ahí, ¿no? ¿Qué pasa con la reparación civil? Doctores, con las multas limitativas de derecho, restrictivas de libertad, conjuntas o alternativas, el plazo ordinario de la prescripción, ojo, será de 3 años, ¿ah? Ojo, en multas en penas restrictivas de libertad, limitativas de derecho, conjuntas o alternativas, el plazo ordinario de prescripción solamente va a ser de 3 años. ¿Sí? En el caso de penas de duración indeterminada, como la cadena perpetua, la ley establece un plazo legal de prescripción ordinaria de 30 años. ¿Cierto? Ustedes lo saben eso perfectamente. La llamada prescripción extraordinaria, ojo, ya no ordinaria, sino extraordinaria, consecuencia de la concurrencia de causales de la interrupción de la prescripción y que se define en el artículo, si no me equivoco, 83 y el artículo 87 del Código Penal, mantiene el mismo requerimiento que se adoptó durante la vigencia del Código Penal derogado, ojo. Claro, en efecto, la ley precisa que la prescripción extraordinaria, ojo, la ley extraordinaria opera al cumplirse cronológicamente el plazo de la prescripción, el plazo de la prescripción ordinario más la adición de la mitad de dicho plazo. ¿Sí? Por ejemplo, si es que a la doctora Susan le ponen qué sé yo, la doctora Susan en el año 2000 la doctora Susan habría cometido un supuesto delito de robo. Supongamos que la pena privativa de libertad, la pena máxima de robo es de 8 años. Entonces, el plazo ordinario prescribiría en el año 2008, ¿cierto? En el año 2008. La prescripción de la acción penal se vería reflejada en 8 años. ¿Por qué? Porque 8 años es la pena privativa de libertad más alta, es el plazo máximo, ¿cierto? En el año 2000 se ejecutó el hecho delictivo. En el año 2008 prescribiría la acción penal. ¿Por qué? Porque 8 años es la pena privativa de libertad máxima que tiene el delito de robo. Ejemplo, eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, el plazo extraordinario ya no sería 8 años. El plazo extraordinario nos dice, es 8 años más la mitad. Es decir, es la pena máxima más la mitad. En este caso sería, la pena máxima sería 8 años más la mitad. ¿Cuánto es la mitad? 8 más 4 sería entonces 12 años. ¿Cierto? Entonces, en el año 2012, recién se podría prescribir el plazo extraordinario. ¿Cierto? Entonces, el plazo ordinario nos dice, ojo, plazo ordinario, la pena máxima. El plazo extraordinario, la pena máxima más la mitad. ¿Cierto? Bien. En ese sentido, doctores, ojo, en efecto, la ley precisa que la prescripción extraordinaria opera al cumplirse cronológicamente el plazo de la prescripción ordinaria más la adición de la mitad de dicho plazo.
Esto supone que si la pena combinada para el delito de estafa de 6 años, artículo 196, ojo, el delito de estafa 6 años, como máximo será 6 años, lo que sería el límite del plazo de la prescripción ordinaria para dicho delito, 6 años, ¿cierto? La prescripción extraordinaria se cumpliría ¿en qué plazo, doctores? Escuchen, ¿ah? Escuchen. Artículo 196, Código Penal, delito de estafa. 6 años, la pena privativa de libertad en delito de estafa. La prescripción ordinaria sería 6 años. La prescripción extraordinaria, ¿cuál sería? ¿Cuántos años, doctores? Básico, ¿eh? Básico. Sé perfectamente que los abogados no se caracterizan por los números, pero por ahí no podemos marearnos, ¿cierto? Exacto, son 9 años, ¿cierto? Es decir, la pena máxima 6 años, ya esta pena de 6 años la sumas la mitad. Le quitas 6, la mitad es 3, ya, esos 3 los sumas más 6. 6 más 3, 9 años, ¿cierto? Entonces el plazo máximo extraordinario sería de 9 años, ¿cierto? Bien. Entonces, doctores, a ver, esta es otra diapositiva, no se vayan a confundir, esta es otra figura. Entonces, doctores, la prescripción, el artículo 84 del código se refiere al supuesto de suspensión de la prescripción. La norma mencionada solo se aplica a los plazos de prescripción de la acción penal. ¿Por qué? Porque en ella se precisa que se suspende la prescripción de la acción penal cuando excepcionalmente el proceso penal va a incoar o ya está incoado. Por el delito, ojo, por el delito, por el delito imputado queda supeditado a lo que se resuelva en una vía extrapenal. Es el caso, por ejemplo, de las cuestiones prejudiciales, ¿cierto? Las cuestiones prejudiciales. En caso de la suspensión de plazos ordinarios y en caso de la en caso de la suspensión de los plazos ordinarios o extraordinarios, no corren mientras subsista la causal que determinó dicho efecto. ¿Sí? Como por ejemplo, la cuestión prejudicial, ¿sí? Es decir, si es que tú estás solucionando algo en el derecho civil, espérate un ratito, hay que tocarle la puerta al derecho civil. Oye, ¿ya acabaste? Sí, ya, proceso penal, ¿cierto? Escapa de la esfera del derecho penal, ¿cierto? Bien, bien. A ver, claro, hay jurisprudencia, hay recursos de nulidad. A ver, si vamos a hablar de la prescripción de la acción penal, doctores, ojo, si vamos a hablar del caso, permítame un momento, voy a cargar la laptop porque está un bajo de batería, ¿sí? Permítame un momento. Bien, bien. Doctores, si vamos a hablar de la prescripción de la acción penal, debemos tomar en cuenta la principal institución o la figura legal que existe en estas causas de extinción, ¿sí? Que es la prescripción. Le vuelvo a repetir para las personas que recién ingresan. Estamos hablando sobre la acción penal, ¿sí? La acción penal se extingue cuando hay una prescripción, cuando hay una cosa juzgada, cuando hay desistimiento, cuando hay transacción, cuando hay muerte del imputado, cuando hay amnistía y el derecho de gracia. Hay que enfocarnos solamente en la primera etapa. Después, en la segunda etapa, vamos a hablar la pena. ¿Cuándo se extingue la pena? Por prescripción, por cumplimiento por perdón, por muerte de X, amnistía e indulto. ¿Cierto? Ya. Hay que enfocarnos en lo que es primero, ojo, la acción penal. Estamos en la acción penal, estamos desarrollando lo que es la prescripción. ¿Sí? El primer punto es la prescripción. La prescripción. Bien. Entonces, como dije, si vamos a hablar de esta figura legal que existe en causas de extinción, que es la prescripción de la acción penal, como todos sabemos, doctores, la prescripción es aquella institución que por el transcurso del tiempo hace que sea imposible el ejercicio de la acción penal. ¿Cierto? Hace que sea imposible que el fiscal ejerza la acción penal. Este transcurso del tiempo hace que decaiga la necesidad de imponer una pena y por tanto el delito ha prescrito y no se puede ejercer la acción penal. Cuando hablamos de prescripción, ojo, declaratoria de reo con Tomás paraliza el plazo de prescripción, claro. Permítame un momento. Vamos a llegar en ese aspecto, doctora. Uy, se me fue el nombre. Perdón, doctor Picón.
Miren, no se puede ejercer la acción penal cuando prescribe ¿sí? Cuando hablamos de prescripción, debemos de saber que existen dos plazos, un plazo ordinario y un plazo extraordinario. El plazo ordinario, ojo, el plazo ordinario hace referencia al máximo de la pena del delito. Si estamos ante un delito que se sanciona con una, claro, si estamos ante un delito que se sanciona con una pena de 2 a 4 años, pues el plazo ordinario será de 4 años. Y si estamos ante un delito de sanción de 3 a 6 años, el plazo ordinario de prescripción será de 6 años. ¿Por qué? Porque el delito máximo es de 6, la pena máxima es de 6 años. Cuando hablamos del plazo de, cuando hablamos del plazo extraordinario, es cuando perfecto. Entonces, vamos a abordar las principales reglas que nos dice el artículo 80 en relación al plazo ordinario de prescripción. Primero nos dice que el plazo de prescripción va a ser el máximo de la pena. Es decir, que si estamos ante un delito que se sanciona de una pena de 4 a 8 años, el máximo de la pena será de 8 años y el plazo de prescripción de la acción penal será de 8 años desde la comisión del delito. La segunda regla es que la prescripción, ojo, escuchen bien, la prescripción no será mayor a 20 años. ¿Sí? No va a ser mayor a 20 años. La prescripción de la acción penal no va a ser mayor a 20 años. ¿Sí? Y en los casos de cadena perpetua, doctor, en los casos de cadena perpetua será de 30 años. Parece que esta regla queda bastante clara, ¿cierto? Sí, claro. Pero existe una pregunta, existe una duda. ¿Este plazo de prescripción es un plazo de prescripción máximo, sin importar de que estemos ante un plazo ordinario o un plazo extraordinario, o que haya supuestos de suspensión o interrupción de prescripción, etcétera? Es que este plazo, doctores, o es que este plazo, pregunta, o es que este plazo se puede alargar. ¿Este plazo de prescripción se puede alargar? Algunos abogados, algunos doctores, consideran que este es un plazo de prescripción máximo. No importa que estemos ante un delito que sancione con 25 años de cárcel, no importa que estemos ante un delito de 35 años de cárcel, el plazo de prescripción máximo siempre será de 20 años. No importa que se haya suspendido la prescripción por contumacia, como dice el doctor, hay un ejemplo, ahí nos estaba preguntando el doctor, no importa, ojo, no importa si es que se haya suspendido la prescripción por contumacia, por la formalización de la investigación preparatoria, igual el plazo de la prescripción es de 20 años. Existe otra postura muy distinta, claro está. Existe otra postura y nos dice, es, claro, nos dice que no y que este es un plazo máximo de prescripción, pero en relación al plazo ordinario. Y por tanto, este plazo se puede alargar en el máximo de la pena más la mitad. Es decir, un plazo máximo de 30 años. ¿Sí? Es decir, 20, la mitad, 10. Ya 20 más 10, 30 años. ¿Sí? Que no, ojo, ¿qué nos dice el acuerdo plenario 9 del año 2007? ¿Ah? ¿Qué nos dice el acuerdo plenario 9 del año 2007? Este se pronuncia sobre esta interrogante, este plazo de prescripción nos dice que no será mayor a 20 años. Y en este caso de cadena perpetua, 30 años. Solo hace referencia al plazo ordinario de prescripción. ¿Por qué? Porque se encuentra regulada en el artículo 80. Y el artículo 80 habla de la prescripción ordinaria. En ese sentido, en los supuestos que se dé la interrupción de la prescripción, que más adelante lo vamos a tocar, que más adelante vamos a ver, este plazo ya no va a ser de 20 años, sino va a ser de 30 años, porque es el máximo de la pena más la mitad. Y si estamos en caso de cadena perpetua, pues ya no va a ser de 30, sino de 45 años.
¿sí? Esa es la segunda regla. La tercera regla, doctores, es que en delitos que se sancionen con otras personas que no son privativas de libertad, como los días multa, como la prestación de servicios a la comunidad, en esto de la prescripción va a ser de, claro, ahí ustedes pueden ver 2 años, ¿cierto? Ojo, va a ser de 2 años, el cual en su plazo extraordinario, ¿cuánto será, doctores? Si el plazo ordinario, ojo, escuchen bien, ¿ah? La tercera regla, escuchen bien, la tercera regla que nos dice que, espérate un ratito, tú vas a sancionar no con pena privativa de libertad, ¿no? No. ¿Con qué vas a sancionar? Voy a sancionar con lo que es días multa, con prestación de servicios a la comunidad. Ah, ya. El plazo ordinario, ahí va a ser 2 años. Entonces, el plazo extraordinario va a ser la mitad de eso. La mitad de eso sería 1 año. Entonces, la mitad máxima, 2, más esa mitad, sería 3 años, ¿cierto? Entonces, el plazo extraordinario será de 3 años porque el máximo de la pena más la mitad, ¿cierto? Bien. Ahora, bien, exacto, bien. Ahora, hay un casito. Si ustedes van al artículo 108, delito de feminicidio, ¿cierto? ¿Sí? A ver. Eh, eh, no, Luis ya me ha dicho plazo ordinario, la pena máxima. Y el plazo extraordinario, la pena máxima más la mitad. Perfecto. Todo aquí de lo más normal hasta que nos encontramos que lo hacen mucho más complejo, como es el delito de odio. ¿Por qué, doctor? Porque mira, ya sabemos las tres reglas. Sin embargo, existen algunos delitos que son un poco complejos a la hora de establecer el plazo de la prescripción ordinaria. ¿Por qué? Porque tenemos el artículo 108b del delito de feminicidio, ¿cierto? Es un delito que ocurre todos los días en el Perú, lamentablemente es un delito frecuente, ¿sí? En el cual se puede preguntar cuál es el plazo de prescripción ordinaria para este delito. Doctores, en este caso, pregunta, ¿cuál sería el plazo ordinario en el delito de feminicidio? Ojo, vean bien, doctores, la parte resaltada, porque existen ciertas agravantes. ¿Cuál sería el plazo ordinario en el delito de feminicidio, doctores? ¿Será 20 años? Lo vuelvo a repetir, la pregunta es básica. ¿Cuál es el plazo ordinario en el delito de feminicidio, teniendo en consideración las agravantes, claro está. Las circunstancias agravantes, ahí está. A ver, los leo. 30 me dice, con agravantes 30, me dice la doctora Jessica. Miluska dice 30, perfecto, perfecto. Lo vuelvo a repetir, para las personas que recién se conectan. ¿Cuál es el plazo ordinario si es que nos encontramos con el delito de feminicidio? ¿Será 20 años? ¿Será 30 años? ¿Será cadena perpetua? ¿Mm? ¿Cuál es el plazo ordinario, doctores? Ahí. Bien. ¿Mm? Doctores, ojo, le vuelvo a repetir. ¿Cuál es el plazo de prescripción ordinaria para este delito? Si vemos la estructura típica, si vemos ahí, yo he copiado, yo he copiado eso del delito. Si vemos la estructura típica o la redacción de este delito, debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Dice, será reprimido, escuchen bien, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 20 años el que mata a otra mujer por su condición de tal en cualquiera de los siguientes contextos, violencia familiar, coacción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Perfecto. Ahora bien, ¿cómo establecemos el plazo de prescripción ordinaria para este tipo de delitos? Porque nos habla de una pena no menor de 20 años, no menor de 30 años, ojo. Ahora, el segundo supuesto es el siguiente. El segundo supuesto dice, la pena privativa de libertad será no menor de 30 años, es decir, ya no 20, sino 30, cuando concurra cualquiera de las siguientes circunstancias agravantes. Si la víctima era menor de edad, si la víctima se encontraba en estado de gestación, entre otros. ¿Cierto? Ya no es 20, ahora es 30 años. ¿Cierto? Ahora bien, y el tercer supuesto dice, la pena será de cadena perpetua cuando concurran dos o más circunstancias agravantes. Pregunta, doctor, usted me dijo en casos de prescripción ordinaria,
siempre va a ser, usted me dijo, siempre va a ser ¿cuánto? 20 años. Y cuando hablen de cadena perpetua, siempre va a ser 30 años. Entonces, ¿a quién hacemos caso, doctores? ¿Ah? Para eso, doctores, ojo, ya hemos leído, ya sabemos perfectamente respecto a lo que es la figura del feminicidio, y en este caso, doctores, ojo, ahora bien, ¿cómo establecemos el plazo de la prescripción ordinaria para este tipo de delitos? Porque nos habla de una pena no menor de 20 años, no menor de 30 años, pero no nos dice cuál es el máximo de la pena que se va a imponer. Y obviamente esto fue objeto de pronunciamiento en el recurso de nulidad. ¿Ah? Esto fue pronunciamiento en el recurso de nulidad. Ahí está, ustedes ven el recurso de nulidad. 2860 2006 Ancash, ¿cierto? Donde nos dan la jurisprudencia. Y aquí fue objeto de discusión la prescripción de la acción penal en este plazo ordinario en el delito de feminicidio. ¿Qué nos dijo eso, doctor? ¿Qué nos dijo? Miren, en lo cual señalaron lo siguiente. Este tipo de delitos tienen un orden de preclusión. Es decir, existe una pena baja, existe otro supuesto que agrava la pena y existe otro supuesto que agrava la pena mucho más. ¿Cierto? Le vuelvo a repetir. El acuerdo plenario 2860-2006 ANCASH nos indica que en este tipo de delitos tienen un orden de preclusión. Es decir, existe una pena baja, otro supuesto que agrava la pena y otro supuesto que agrava la pena mucho más aún. Entonces, la Corte Suprema nos dice lo siguiente. Para este primer supuesto en el cual, ojo, para este primer supuesto en el cual se mata a una mujer por su condición de tal, el plazo, perdón, el plazo de prescripción ordinaria va a ser la pena que establece el segundo supuesto. ¿Sí? Le voy a repetir. La Corte Suprema, en el primer supuesto, hay tres supuestos, ¿no, doctores? En el delito de feminicidio. Ahí está. Están enmarcados con color rojo todavía. Lo he marcado con color rojo para que ustedes lo puedan llegar a distinguir. ¿Sí? La Corte nos dice, en el primer supuesto que ustedes ven ahí marcado de rojo, en el cual se mata a una mujer por su condición de tal, el plazo de prescripción ordinaria va a ser la pena que establece el segundo supuesto, que es matar a una mujer por su condición de tal como una circunstancia agravante. Y lo mismo va a suceder en el segundo supuesto. El plazo de la prescripción ordinaria va a ser la pena que establezca el tercer supuesto más grave. ¿Sí? Más grave. Así es la cosa. Y doctor, y en el caso de cadena perpetua, ahí está. En cadena perpetua, ¿qué dice acá? 30 años. ¿Cierto? Eso es lo que nos dice el recurso. Ojo, calendario ya 9. Bien. Eh, bien. Las causales de extinción de la acción penal, ojo, las causales de extinción de la acción penal se encuentran reguladas, se encuentran tipificadas en el código, en el artículo 78 del Estado, y se extingue con él la facultad que tiene el Ministerio Público de ejercitar ejercitar ante la autoridad judicial competente la acción penal. Entendida esta última, y ustedes habrán escuchado, ¿no?, al doctor San Martín Castro como un poder y un deber de activar la jurisdicción penal. O sea, de tocarle la puerta al órgano jurisdiccional un pronunciamiento concreto sobre una noticia criminal específica y que además se trata de una iniciativa típicamente procesal que está dirigida a la activación de la función jurisdiccional para la actuación del derecho penal sustantivo. El legislador nacional ha considerado las siguientes causales de extinción de la acción penal. Ustedes saben perfectamente cuáles son ya, ahí está. Acción penal, prescripción, cosa juzgada, desistimiento, transacción en delitos de, obviamente, de acción privada, muerte del imputado, amnistía y el derecho de gracia. ¿Cierto? Bien. Cabe señalar, doctores, que en el desistimiento y en la transacción, cabe señalar en que en estas dos últimas causales son aplicables a los delitos perseguibles por el ejercicio privado de la acción penal, como los delitos contra el honor, la injuria, la difamación, la calumnia. ¿Cierto? Bien. Algunos me preguntan,
Artículos, lo menciona, artículo 7.8, doctora. Perdón, doctor. Artículo 7.8, doctora Mari. ¿Sí? Artículo 200, perdón, artículo 78 del Código Penal. ¿Sí? Código Penal, no Código Procesal Penal. ¿Sí? Entonces, algunos me preguntarán, doctor, ¿existen algunas reglas especiales en el Código Penal? Ojo, claro que sí. También contempla normas especiales de la prescripción de la acción penal. Y esto no lo van a encontrar en ninguna clase, ¿ah? Solamente en ANDAP. En ANDAP, doctores, les comento, existen ciertas reglas especiales que regulan la prescripción de la acción penal. Ello ocurre en ciertos casos hipotéticos. Por ejemplo, cuando existe un concurso de delitos, cuando el autor o partícipe del hecho punible al momento de la comisión del delito tenía más de 18 y menos de 21 años de edad, o más de 65 años de edad. ¿Mm? Tercero, cuando se sanciona el delito con penas conminadas, alternativas o conjuntas. Cuarto, cuando el autor de un delito contra el patrimonio del Estado tenía la condición de un funcionario o un servidor público. Y quinto, cuando la infracción cometida es una falta. Entonces, en esas 5 circunstancias, doctores, en esas 5 circunstancias, vamos a ver que la prescripción de la acción penal opera, sí opera, pero de manera distinta. De manera distinta. Claro, ¿sí? Bien, a ver, bien. Entonces, eh, doctores, ustedes saben perfectamente que el derecho va evolucionando, como lo dije en un inicio, y existen ciertas modificatorias respecto a la prescripción de la acción penal, ¿cierto? Y obviamente se declara la inconstitucionalidad, y esto quiero que lo marquen entre comillas, inconstitucionalidad de la ley número 31751, ¿cierto? Y vamos a ver por qué, ¿sí? El presente acuerdo plenario tiene el cometido de brindar pautas, claro, herméuticas claras en relación al instituto de la prescripción penal. Específicamente la suspensión de la prescripción de la acción penal y los problemas que presenta la ley 31751. Presenta problemas, ¿sí? Obviamente, creo que era en mayo, en el año 2023, ¿no? Claro, este año, el año mayo, si no me equivoco, 2025, si no me equivoco, en su interpretación y su aplicación judicial, ¿sí? ¿Qué nos dice? La ley 31751 fue publicada en el diario oficial El Peruano en el mes de mayo, en este año 2023, donde modificó el artículo 84 del Código Penal, ¿cierto? Y el artículo 339 del Código Procesal Penal. El artículo 84 del Código Penal, que es la suspensión de la prescripción, quedó redactada de la siguiente manera. Acá lo tengo. Nos dice, si el comienzo o la continuación del proceso penal depende de cualquier cuestión que deba resolverse en otro procedimiento, se considera en suspenso la prescripción. La suspensión de la prescripción no podrá, ojo, prolongarse más allá de los plazos que se disponen para las etapas del proceso penal u otros procedimientos. En ningún caso, dicha suspensión será mayor a un año. Y el artículo 339, doctores, del Código Penal, que también fue modificado a esta ley, lo modificó el artículo 339, efectos, ojo, efectos de la formalización de la investigación. Queda redactado de la siguiente manera. La formalización de la investigación suspenderá el concurso de la prescripción de la acción penal de conformidad con lo dispuesto por el artículo 84 del Código Penal. El cambio más relevante, doctores, ojo, escuchen bien, el cambio más importante que estableció la ley 31751 es que, primero, ya no determina el efecto suspensivo del comienzo o de la continuación del proceso penal.
ojo, hasta que permanezca hasta que el otro procedimiento termine, quede concluido. Según la norma originaria del Código Penal, ojo, según esto indica que primero debe terminar para que después se pueda llegar a terminar el efecto suspensivo del comienzo o la continuación de un proceso penal, ¿sí? Ahora, segundo, esta ley fijó un plazo único como cláusula de cierre. La suspensión no puede durar más de un año, salvo que los plazos que legalmente se estipulan para las etapas del proceso penal u otros procedimientos que sean menores, ¿sí? Entonces, doctores, a lo que yo quiero llegar es que hay un pleno, ¿cierto? El séptimo pleno penal que declaran inconstitucional la ley 31751 sobre la suspensión procesal de la prescripción penal, que es el acuerdo plenario número 5. No sé si puedo proyectarlo en este momento, a ver. A ver. Creo que le he pasado le he pasado, si no me equivoco, a la doctora. A ver. A ver, a ver. Claro, acá está, acá lo tengo, acá lo tengo. Este es el acuerdo plenario, doctores, a ver si me permite un momento, ¿sí? A, a ver, a ver si es cierto. Dejar de compartir pantalla. Ahí está. ¿Se logra visualizar, por favor, si me confirma? Si se logra visualizar, si me confirman, por favor. Y doctor, se visualiza. Perfecto, bien, excelente. Lo que me importa, doctores, de este acuerdo plenario número 5, doctores, váyanse al fundamento, si es que ustedes ya han tenido la oportunidad de poder revisarlo, sobre todo fundamento 25, 26, 27, 28. ¿Sí? A ver. Claro. Ahí está. Miren, doctores, a ver, hay una modificación, ¿sí? Hay una modificación. Las salas penales de la Corte Suprema de la Justicia, ojo, de Justicia de la República, acaban de publicar el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal, el cual aborda diversos temas que necesitan atención por parte del Tribunal Supremo. El quinto tema desarrollado fue la suspensión de la prescripción de la acción penal, ¿sí? Las salas penales de la Corte Suprema de Justicia se reunieron, ¿sí? Dijeron, vamos a reunirnos un momentito, vamos a tomar café, y acordaron el séptimo Pleno Jurisdiccional Supremo en materia penal, el cual aborda diversos temas que necesitan atención por parte del Supremo Tribunal, lo vuelvo a repetir, ¿sí? Ahora, el quinto tema desarrollado fue la suspensión de la prescripción de la acción penal, ¿sí? Claro, el primer acuerdo plenario declaran inconstitucional la ley 31751. La Corte Suprema ha establecido que la ley 31751 es inconstitucional. ¿Por qué? Por no poder superar el test de proporcionalidad. Asimismo, establece que este debe regirse lo dispuesto en el acuerdo plenario, número 3/2012. Es decir, que la suspensión del plazo de la prescripción es igual al plazo ordinario más su mitad. Así se establece el fundamento número 27, ¿eh? A ver si lo revisamos, 27. 26, ahí está, ¿sí? Ahí ustedes pueden darle una revisada, doctores, ¿sí? Es desproporcionalidad, ¿sí? Ahí está. Entonces, el fundamento 27 es claro. En consecuencia, la ley tal es desproporcionalizada y por consiguiente es inconstitucional. Obviamente, por ello los jueces, conforme al artículo 138, segundo párrafo de la Constitución, no deben aplicarla. No se debe aplicar, nos dice. Ojo, no se debe aplicar. Sin embargo, se sigue aplicando. Deben preferir la norma constitucional referida a la protección de la seguridad pública o ciudadana, al valor justicia material y a la tutela jurisdiccional. Siendo así, rige por ser conforme a la ley fundamental, lo dispuesto en el acuerdo plenario 3/2012. Ahí está. Y en todo caso, la regla ya asumida en esa ocasión queda en la aplicación del artículo 84 del Código Penal, como límite a la suspensión del plazo de la suspensión de la acción penal es cuando sobrepasa en una mitad
el plazo ordinario de la prescripción. Entonces, es importante señalar que este párrafo no ha sido establecido como una doctrina legal, doctores. No es una doctrina legal. Segundo acuerdo plenario. Obstáculos que son procesales y que ameritan la suspensión de la prescripción. Revisen, por favor, el fundamento número 30, ¿sí? ¿Qué nos dice el fundamento número 30? Ahí está. Ahí está. ¿Sí? A ver. En el fundamento 30, establecido como doctrina legal, se ha establecido que los siguientes escenarios configuran causales, ojo, causales de suspensión de la prescripción por tratarse de circunstancias que sustraen al juez de resolver el fondo del asunto, o que limitan para poder iniciar o para poder continuar con el proceso. ¿Sí? Uno, ahí está. Ahí está. Uno, ustedes lo están viendo. El procedimiento de recurso de queja excepcional. Dos, el proceso auxiliar de extradición. Tres, el proceso de amparo contra resoluciones judiciales en el cual se disponga como medida cautelar la suspensión del proceso penal. Cuatro, hay un cinco, si no me equivoco, doctores. Acá está. ¿Dónde está? Quinto. Ahí está el cinco, ¿sí? Bien. Entonces, también se señala que el proceso debe suspenderse, ojo, el proceso debe suspenderse en los casos de no aplicación de un precepto por inconstitucional, dado que la resolución debe ser materia de consulta ante la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema. ¿Sí? Ahora, bien, ese es el segundo acuerdo plenario. Tercero, el tercer acuerdo plenario. Claro, claro, consecuencias de la naturaleza material de la prescripción, ¿sí? Y eso lo vamos a encontrar en el fundamento número 15, doctores. Fundamento número 15. Ahí está. Miren, ¿ah? En la doctrina legal, establecida en el fundamento número 15, se establece que la prescripción es una institución de carácter sustantivo. Si bien su reconocimiento obviamente va a poder precisar, dado el carácter de necesidad del proceso penal y de la actuación procesal penal que sea pertinente, en consecuencia, es posible que la prescripción pueda ser declarada de oficio, ¿sí? La prescripción puede ser declarada de oficio, ¿sí? Obviamente, sin necesidad de alguna alegación de parte, como es el obligado en el proceso civil, ¿sí? En el proceso civil, cosa contraria, claro está. Entonces, doctores, en el presente caso, primero, la ley 31751, desde el subprincipio de idoneidad, al establecer un tiempo máximo de la suspensión del plazo de la prescripción del delito, más allá de la legitimidad intrínseca de poder regularlo, no optó por el medio más apropiado para alcanzar la finalidad de liberar de responsabilidad penal cuando medie una falta de necesidad de pena en los marcos de suspensión del plazo de prescripción. ¿Sí? Obviamente, pese, pese a que existen varias posibles regulaciones que son racionales y que resultan ser adecuadas, aportadas por el derecho comparado, que tomen en cuenta la propia base jurídica que informa la suspensión del plazo de prescripción, claro está. Entonces, según ya ha sido descrita, la consecuencia de la impunidad cuando, cuando en el curso de un procedimiento en trámite solo ha transcurrido un año de suspensión, no toma en cuenta desde el interés en general de la tutela de la sociedad y de la evitación de la impunidad. ¿Sí? Bien. Bien, ese es el alcance que nos puede llegar a dar esta modificatoria, ¿sí? Y quiero marcar solamente el tercer punto, ¿sí? El tercero, que es el subprincipio de lo que es la proporcionalidad, ¿sí? En ese sentido estricto. Se tiene que la ley 31751, doctores, no guarda un equilibrio entre las ventajas o beneficios y entre las desventajas o los costos de adoptar la medida examinada. Un plazo abstracto, tan breve, tomando en cuenta la medida de duración de las causas, ojo, especialmente las complejas y las especiales que requieran de mayores pasos previos, claro está, y sin tomar en consideración las causas y la entidad del delito objeto proceso penal. ¿Sí? Bien.
Por ahí me olvido, si es que me olvido, no se preocupen, ANDAP se va a encargarle de poder brindarles este acuerdo plenario. Les voy a pasar las diapositivas, este material, les voy a pasar también cierta jurisprudencia que por ahí tengo también respecto a esta inconstitucionalidad, respecto a esta ley, ¿sí? Y también les va a pasar el acuerdo plenario, ¿sí? ANDAP se va a encargar de poder facilitarle. Así que por ahí vamos a continuar entonces, ¿sí? Bien, bien. Entonces seguimos, doctores. A ver, ahora nos encontramos con las causas de extinción de la pena, ¿sí? Extinción de la pena. Pero antes de pasar a las causas de la extinción de la pena, debemos considerar que solamente hemos desarrollado ¿qué cosa? Doctores, nosotros solamente hemos desarrollado ¿qué cosa? Ahí está. Acción penal, solamente la prescripción, ¿cierto? Solamente la prescripción. Y es más, la prescripción podría tomarnos una clase completa solamente. Una clase completa, nada más. Ahora, nos falta la cosa juzgada, nos falta el desistimiento y transacción en delitos de acción privada, nos falta la muerte del imputado y la amnistía y el derecho de gracia, ¿sí? A ver, entonces continuamos con la cosa juzgada, ¿sí? Continuamos con la cosa juzgada. Ustedes saben perfectamente, y lo vuelvo a repetir, que el derecho sanciona al ser humano de distintas formas. La forma más severa, la forma más crítica es quitándole, privándole de la libertad, ¿cierto? El derecho, perdón, el Estado es el que ejerce el jus puniendi. El Estado es el que dice, mira tú, Ministerio Público, tú vas a ejercer la acción penal, tú vas a investigar, tú vas a indagar, tú vas a averiguar si es que Luis Paredes supuestamente ha incurrido en una acción ilícita, ¿cierto? Entonces, el Estado, ojo, le dice, tú tienes el ejercicio de la acción penal. Y eso que ustedes ven acá, ojo, se extingue con la cosa juzgada también. Se extingue con la cosa juzgada, ¿sí? En ese sentido, doctores, a ver, claro, la cosa juzgada, acá la autoridad de la cosa juzgada, y le da una chequeada al artículo 90 del Código Penal, donde declara que nadie, escuchen bien, nadie puede ser perseguido por segunda vez en razón de un hecho punible, sobre el cual se falló definitivamente. Nadie. No se puede aperturar. No es que el fiscal dice, ¿sabes qué? Mira, voy a investigar, ya, no voy a formalizar. En el año 2020, en el año 2030 dice, no, no, espérate, no he investigado bien, voy a investigar otra vez. Ya no se puede. Nadie puede ser perseguido por segunda vez en, 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 en razón al mismo hecho punible, sobre el cual se falló definitivamente. De esta manera, el legislador ha regulado la garantía procesal de lo que ustedes conocen como lo que es el nebis in idem, lo cual obviamente nos vincula con la autoridad de la cosa juzgada. Ahora bien, el inciso 3 del artículo 139 de la Constitución Política y que trata de los principios y derechos de la función jurisdiccional, expresamente se prohíbe, ojo, ahí dice, escuchen bien, doctores, se prohíbe, y lo hablo fuerte porque ustedes deben comprender esa figura, se prohíbe revivir procesos, ¿sí? Se prohíbe revivir procesos fenecidos con la resolución ejecutoriada. La doctrina nacional se ha preguntado si tiene igual contenido semántico la expresión de cosa juzgada que la da autoridad de cosa juzgada. Porque una cosa es cosa juzgada y otra cosa es autoridad de cosa juzgada. El doctor Freire, claro está, y ustedes lo conocerán, que es un capo de capos, el doctor Freire, nos dice, doctores, ha señalado que entre ambas expresiones cabe poder establecer ligeras diferencias conceptuales. La cosa juzgada sería, escuchen bien, la cosa juzgada sería la esencia de la decisión conclusiva del juicio, obviamente contenida en una providencia jurisdiccional, con carácter de sentencia, de absolución o de una sentencia constituida en irrevocable. Por otro lado, por otra parte, en cambio, la autoridad de la cosa juzgada sería un efecto, sería la fuerza reconocida por la ley a la decisión del juez para poder regular jurídicamente en forma relativa el caso decidido, ¿sí? De manera que se pueda llegar a imponer positivamente con eficacia, claro, con eficacia coercitiva, o sea, ejecutiva y negativamente con eficacia prohibitiva. O sea, como preclusión que prohíbe la repetición total o parcial del juicio sobre el mismo objeto, ¿sí?
Bien. Eso es lo que concierne, doctores, a lo que es la cosa juzgada. Después tenemos claro, el desistimiento, ¿sí? Luego tenemos el desistimiento. El desistimiento y transacción. El Código Penal, el Código Penal incluye también causales de extinción que se vinculan con una declaración de voluntad del afectado por el delito, de no incoar o mantener la acción penal. Obviamente cuando es de ejercicio, cuando se trata de ejercicio privado, obviamente, ¿no? Porque obviamente se trata tácitamente, se comprende eso. Estas causales son el desistimiento y la transacción. Con relación al desistimiento, destaca, ojo, no me recuerdo el autor, el doctor Soler nos dice, el desistimiento consiste en una manifestación de voluntad por la cual se desiste el agraviado de la acción entablada o entablarse. Por su parte, el doctor Peña Cabrera, el padre del doctor Peña Cabrera, nos indica que si la parte agraviada decide no continuar con el proceso, surge la causal de extinción de la responsabilidad penal. El ofendido renuncia a la facultad que le otorga el derecho, ¿sí? Entonces, ya sabemos lo que es el desistimiento. Ahora, la transacción gira, en cambio, sobre un acuerdo bilateral de voluntades entre la víctima y el autor del delito para poder concluir bajo ciertas condiciones el proceso incoado contra el segundo. Entonces, es pues un acuerdo conciliatorio, entre comillas, sería un acuerdo conciliatorio entre el agraviado y el ofensor, conforme claro, lo determina el doctor Bramont Arias. Se trata de un convenio en el cual las partes, dando o reteniendo cada una o alguna cosa que pone en término a un proceso que ha comenzado, se trata de una verdadera composición, cuyo significado jurídico es el poder transigir el primitivo derecho penal, ¿sí? Bien, luego tenemos la muerte del imputado. La muerte del imputado tácitamente se comprende que extingue la acción penal, ¿sí? Obviamente, ¿no? Una persona que ya está muerta, pues lamentablemente no va a poder purgar pena, ¿cierto? A ver, la muerte del imputado o también del partícipe del delito, esta causal, doctores, obedece a una razón natural y jurídica. La acción penal y la acción de la pena tienen su realización en una persona, ¿cierto? Y ustedes saben perfectamente que el contenido de la punibilidad se orienta a poder retribuir un mal a una persona, a la cual se va a poder privar, se le va a restringir determinados bienes jurídicos y desde una perspectiva funcional preventiva. La pena solo puede promover efectos utilitarios en una persona viva, más no en una persona muerta, ¿sí? Como explica, no me recuerdo, el doctor Bustos Ramírez, si no me equivoco. Desde la perspectiva del principio de la dignidad de la persona, el derecho penal aparece como un carácter estrictamente personal y que no es algo transferible en su contenido. No es algo que se pueda llegar a transferir. No, espérate un ratito, mira, yo voy a purgar condena por ti, no te preocupes. Tú anda libre, sé libre y yo voy a purgar condena por ti. De ahí que la muerte, doctores, del reo signifique que el derecho penal, ojo, que al derecho penal implique la pérdida de su función y su sentido. La intervención del Estado, más allá de la vida, no tiene ninguna legitimación posible. Si es que el sujeto que va a purgar pena fallece dentro del proceso penal, es decir, si es que, por ejemplo, el fiscal está investigando, está haciendo sus diligencias preliminares y el fiscal formaliza la investigación y qué sé yo, por X motivo, el investigado, qué sé yo, por una causa, Dios mediante, claro está, que no quiera, lo atropellen o X motivo fallece, entonces obviamente se prescribe, ojo, claro está, se extingue, ¿qué cosa? La acción penal, ¿cierto? Bien. Luego tenemos la amnistía, ¿sí? La amnistía. La amnistía, doctores, es una causal de origen político, ¿sí? Y surge de las decisiones que adopta el Estado frente a lo que es el tratamiento de determinados delitos, para los cuales obviamente estima innecesario mantener la punibilidad o la punición, ¿sí? A ver, hay una pregunta, dice, para decir que un hecho es una cosa juzgada,
ya, cosa juzgada. ¿Cuál es el límite si la sentencia se apela e incluso llega a casación? Es que, doctor, cuando hablamos, y el mismo código, el artículo 90, el Código Penal, dice, nadie puede ser, ojo, perseguido por una segunda vez. Respecto a esta figura del nebis in idem, los que nos marca el artículo 139, perdón, el artículo, sí, claro, artículo 139.3, 139, 139, si no me equivoco, de la Constitución Política, no se puede revivir ciertos procesos fenecidos en una resolución ejecutoriada, ejecutoriada, ¿sí? La doctrina ha enmarcado y se ha cansado en un aspecto semántico la expresión de cosa juzgada, que es muy distinta a la utilidad de cosa juzgada. Se trata solamente de un aspecto de no apelación, no en una casación, ¿sí? Y por eso el doctor Freire siempre lo dice, así la cosa juzgada sería la esencia de la decisión conclusiva del juicio, ¿sí? En juicio, muy al margen de la apelación, muy al margen de la casación, ¿sí? En cambio, la autoridad de la cosa juzgada es la fuerza reconocida por la ley a la decisión del juez para poder regular jurídicamente en forma relativa de la inmutabilidad del caso decidido, ¿sí? Nos vamos a quedar cortos de tiempo, quizá, pero el tiempo apremia, ¿sí? Por ahí voy a continuar, por favor, porque todavía nos falta la pena, ¿sí? La extinción de la pena nos falta, ¿sí? Ahora, como dije, la amnistía, doctores, en este sentido, la amnistía se convierte en la anticipación de una reforma de derogación de dichos tipos penales. En otros casos no se podría aplicar la amnistía respecto de los delitos comunes y habría que recurrir a lo que es la vía del indulto, ¿sí? La amnistía en nuestro Perú, en nuestra legislación, se encuentra regulada en el artículo 89, si le dan una chequeada al artículo 89 del Código Penal, no del Código Procesal Penal, ¿sí? Ahora, lo último, el derecho de gracia. El derecho de gracia también es una causal, y esta causal es novedosa en nuestra legislación penal. Sus antecedentes, doctores, los encontramos en, si no me equivoco, doctores, revisen el, acá lo tengo, si no me equivoco. Decreto Supremo 017-90 JUS del año 1990. Su fundamento está referido a la necesidad de un juzgamiento que resuelva la situación jurídica del imputado en un tiempo razonable. Obviamente, esta disposición adjetiva solo posibilita que el imputado sometido a una medida cautelar de detención pueda cambiar dicha medida por una comparecencia, cuando se han vencido en exceso los plazos ordinarios de la instrucción. ¿Sí? Bien. Ahora, con respecto, doctores, ahora bien, la extinción de la pena. ¿Sí? Con respecto a la extinción de la pena, si bien es cierto, doctores, existe cierta similitud con la acción penal, porque una cosa es extinción de la acción penal y otra cosa es extinción de la pena, son cosas muy distintas. Si bien es cierto, existe cierta similitud dentro de, pero debemos tener en consideración que también se da, bueno, lo encontramos, ¿no? La muerte del condenado, la prescripción de la pena, el cumplimiento de la pena, la amnistía y el indulto, la excepción de pena, el perdón del ofendido en los delitos de acción privada, ¿sí? Doctores, a ver, empecemos rápidamente, ¿sí? A ver, cuando hablamos de la extinción de la pena, se presentan en aquellos casos en los que existe una sanción penal, ya existe una sanción penal que fue impuesta, pero cuyo cumplimiento se extingue por ciertas circunstancias especiales. Estas causas están expresamente mencionadas en el artículo, ay, 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 se me fue. Artículo 85 del Código Penal, ¿sí? Artículo 85 del Código Penal. Ahí van a encontrar la extinción de la pena. Si usted le da una revisada, doctores, al artículo 85 del Código Penal, van a encontrar la extinción de la pena, ¿sí? Y nos dice que es una causa que se presenta y que extingue, ¿sí? La sanción penal, que ya fue impuesta. Estas causas están expresamente enmarcadas en el Código Penal, teniendo cada una de ellas sus propias particularidades, que justifican, obviamente, cada una su diferencia. Empezamos por lo que es, a ver, empezamos por lo que es la muerte del condenado, ¿sí? La muerte del condenado. Bueno, sabemos perfectamente que la muerte del imputado
ha sido mencionada anteriormente, ¿no? Como una causa de extinción de la acción penal. ¿Por qué? Porque produce, por lo tanto, incluso el sobreseimiento del proceso penal. Pero si la muerte del autor del delito se produce cuando éste se encuentra cumpliendo, luego del proceso penal, la condena, es decir, este sujeto ya es un condenado, lo que se extingue ya no puede ser la acción penal. Ya no se puede hablar de extinción penal ahí. Perdón, ya no se puede hablar de la acción de la extinción ya no se puede hablar de la extinción de la acción penal, sino se habla de la extinción de la ejecución de la pena. Por esta razón, doctores, el artículo 83 del Código Penal contempla la muerte del condenado como una causa de extinción de la pena. ¿Sí? El artículo 83 contempla la muerte del condenado como una causa de extinción de la pena. ¿Sí? Luego tenemos a la prescripción de la pena. ¿Sí? A ver, con respecto a lo que es la prescripción de la pena impuesta al autor por una resolución firme prescribe si no se cumple en el tiempo que fija la ley para la prescripción de la acción penal. Es decir, el máximo de la pena prevista para el delito que se trate. El máximo de la pena prevista para el delito en el cual se esté sumergiendo este sujeto. ¿Sí? Ahora, el fundamento de la figura de la prescripción de la pena, ojo, de la pena, reside en el retardo, en el cumplimiento de la pena impuesta. ¿Por qué? Porque repercute en la función asignada de la pena, por lo que la demora en su ejecución hace que se pierda la necesidad punitiva que motivó su imposición judicial. El plazo de prescripción se cuenta desde el día en que la sentencia condenatoria quedó firme. Desde el día 1 en que se dicta esa sentencia que queda consentida y firme, desde ese día se cuenta el día, ojo, de la prescripción. Ahora, este plazo de prescripción se interrumpe, este plazo de prescripción se interrumpe claro, por el comienzo de la ejecución de la misma o por haber sido aprehendido el condenado a una causa de una comisión de un nuevo delito doloso. Claro está. En el caso de la revocación de la condena condicional o de la reserva del fallo condenatorio, aquí, doctores, la prescripción de la pena comienza a correr desde el día de la revocación. ¿Sí? Desde el día de la revocación. En este ámbito existe una prescripción extraordinaria, igual al plazo ordinario más una mitad. Ustedes ya lo saben, ¿sí? Bien. Luego tenemos el cumplimiento de pena. Con lo que respecta al cumplimiento de pena, el cumplimiento de la pena impuesta constituye la forma regular de extinguir la pena. Así como el pago extingue la obligación civil, el cumplimiento de la pena produce el mismo efecto respecto de esta. El cumplimiento de la pena no se alcanza con la obtención de la libertad condicional. Y ahí absuelve una pregunta que la doctora nos estaba diciendo a inicios. Lo vuelvo a repetir. El cumplimiento de la pena no se alcanza con la obtención de la libertad condicional. Pues mientras se mantenga un dicho beneficio de la pena, no se habrá cumplido. ¿Sí? No se habrá cumplido. Del mismo modo, la suspensión de la ejecución de la pena y la reserva del fallo condenatorio solamente alcanzarán la extinción de la pena cuando se haya cumplido el periodo de prueba sin una revocación o sin una ampliación. El artículo 69 del Código Penal establece que cuando el condenado cumple la pena impuesta o ésta se extingue de algún otro modo, queda rehabilitado sin más trámite. Obviamente siempre que haya pagado el íntegro de la reparación civil, ¿cierto? Tiene que haber pagado la reparación civil para poder hablar de lo que es el cumplimiento de la pena, ¿sí? Se tiene que haber efectuado el monto a pagar, este monto pecuniario, ¿no? De una reparación civil. Si ustedes le dan ahí, así no me recuerdo, doctores, no, no, perdón, decreto legislativo 15, no, decreto legislativo 1453, ¿sí? Los efectos de la rehabilitación son dos. Por un lado, restituye a la persona en los derechos suspendidos o restringidos por la sentencia, y por el otro lado, cancela los antecedentes penales, judiciales y policiales, ¿sí? Ah, ¿y los antecedentes cómo queda? Le vuelvo a repetir, doctor. Decreto legislativo 1453, los efectos de rehabilitación son dos.
Por un lado, restituye a la persona en los derechos que se han sido restringidos, que han sido suspendidos por la sentencia, y por otro lado, cancela los antecedentes penales, judiciales y policiales, ¿sí? La incorporación de las agravantes genéricas de la reincidencia y la habitualidad ha llevado a poder diferenciar dos formas de rehabilitación en el caso de pena privativa de libertad por la comisión de un delito doloso. Una provisional y otra definitiva. Con el cumplimiento de la pena, doctores, se da una rehabilitación provisional hasta por 5 años, luego de los cuales, sin que medie un acto de reincidencia o habitualidad, la cancelación, ahí recién va a ser definitiva. ¿Sí? Ahí recién va a ser definitiva. Bien. Bien, luego pasamos a la amnistía y el indulto, ¿no? Un famoso caso es del señor Fujimori, ¿no? El señor Fujimori había, bueno, le han negado, ¿no? Ica se ha encargado. A ver, doctores, con respecto a lo que es la amnistía y el indulto, de la amnistía ya nos ocupamos al estudiarla como una causa de extinción de la acción penal, ¿cierto? Ya la analizamos. Es una facultad del poder legislativo cuyo ejercicio trae consigo el olvido de la realización de un delito. En términos cristianos, en palabras comunes, para que me comprendan mucho mejor, cierran los ojitos y dicen, ¿sabes qué? A ver, espérate un ratito. Ya me olvidé, ya me olvidé que tú cometiste un delito, ¿cierto? En ese sentido, trae consigo el olvido de la realización de que cierto sujeto ha cometido un delito. La única particularidad que tiene como causa de extinción de la pena es que la ley que dispone la amnistía entra en vigencia cuando el autor del delito amnistiado se encuentra ya condenado. Bajo estas circunstancias, doctores, es evidente que no procede la extinción de la acción penal, sino de la pena impuesta por una resolución, pero que quede firme, obviamente. El indulto, ojo, otra cosa contraria, el indulto, ojo, escúcheme, el indulto, por el contrario, es una causa, es una causa de extinción de la pena en la medida que se trata de una decisión del presidente de la República. Solamente el presidente de la República puede llegar a suprimir la pena impuesta. Es decir, que su procedencia, claro, el famoso caso, ¿no? Pedro Pablo Kuczynski, el famoso indulto contra el ex mandatario Fujimori, Alberto Fujimori, ¿cierto? Claro. Entonces, el indulto es una causa de extinción de la pena, ¿sí? Pero solamente, ojo, el indulto es una decisión que tiene el presidente. ¿Por qué? Porque suprime la pena impuesta. Es decir, que su procedencia requiere la existencia previa de una condena firme. Tiene que haber una condena firme para poder hablar del indulto. Y ahí recién el presidente tapa los ojitos y dice, ¿sabes qué? Mira, me voy a olvidar que tú has cometido un delito y por obra y gracia te voy a liberar. ¿Cierto? Entonces, el indulto es una prerrogativa presidencial que está enmarcada, doctores, en el artículo, no recuerdo el artículo, la memoria es frágil, si no me equivoco, 120, 118 de la Constitución Política, artículo, claro, 118, a ver, pásame un informe, Constitución, la Constitución. Artículo 118, inciso 21, ahí está, la memoria todavía recuerda. Debe contar con el, ojo, con lo que es una condena firme, ¿sí? Mediante la decisión de poder indultar a una persona condenada por un delito, el presidente de la República priva de eficacia a una decisión jurisdiccional de condena que ha sido emitida por el cumplimiento de lo dispuesto en la ley penal y lo deja en libertad. ¿Sabes qué? Mira, ahí está. Obviamente, ¿no? Esto no lo puede hacer todas las veces que el presidente quiera, obviamente. Dado que esta decisión produce una afectación a la distribución de los poderes, ¿cierto? Afecta a la distribución de los poderes. La procedencia del indulto debe tener un carácter excepcional, que solamente lo admita frente a razones objetivas de peso. En este sentido, en este orden de ideas, doctores, el perdón de la pena que dispone el presidente de la República por medio del indulto debe ser y debe sustentarse necesariamente
en argumentos de equidad, en argumentos políticos criminales o en argumentos como los famosos casos mediáticos salen a la luz, ¿no? Humanitarios, ahí está, humanitarios. No, que el señor Alberto Fujimori en este momento está delicado de salud, ¿no? ¿Cierto? Bien. Entonces, en ese sentido, el Tribunal Constitucional reconoce que el indulto es una facultad presidencial que está revestida, que se viste así, doctores, como una especie de galardonada del máximo grado de discrecionalidad, aunque esto no significa que puede ser ejercida sin control jurisdiccional y en la más absoluta arbitrariedad. ¿Ah? No, 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 no. En consecuencia, el presidente de la República puede ejercer libremente la facultad de poder otorgar el indulto a un condenado siempre que se explicite, siempre que se dé una motivación razonable y no se afecten los valores fundamentales previstos en la Constitución. Porque recuerden ustedes, no se puede transgredir, no se puede ir más allá de lo que la Constitución prevea. ¿Sí? Bien. Debe quedar en claro entonces, doctores, ojo, debe quedar en claro que no existe un derecho al indulto que pueda ser reclamado ante la decisión de no concederlo, ¿sí? Debe quedar claro eso, de que no existe un derecho que pueda ser reclamado ante la decisión de no concederlo. Es por ello que el indulto puede ser otorgado sin que se haya sido solicitado previamente y ni siquiera se requiere el consentimiento del beneficiario. Ni siquiera se requiere el consentimiento de este sujeto. ¿Sí? Bien. Bueno, ya sabemos perfectamente el... Ay, 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 ay. Acá. A ver. Con respecto a lo que es la excepción de pena, ustedes ahí ven en la diapositiva, respecto a esta figura de la excepción de pena, doctores, la excepción de pena se encuentra enmarcada en el Código Penal, no recuerdo el artículo, eso sí, no recuerdo, en donde se otorga al juez, ojo, escuchen bien, ¿ah? Al juez se le otorga la facultad de poder eximir de pena cuando la responsabilidad de la gente fuese mínima de un delito previsto en la ley, con pena privativa de libertad no menor de 2 años, o con pena limitativa de derechos, o con multa incluso. ¿Por qué? Porque dado se trata, doctores, de una facultad otorgada al juez. ¿Sí? Es una facultad que tiene el juez. Se le ha otorgado eso. Ahí está, doctor. James García, ahí está. El doctor Tapila es el doctor. Artículo 68 del Código Penal, exacto, doctor. Me falla la memoria, ustedes saben perfectamente que no soy un abogado codiguero, pero los artículos, acuerdos plenarios, por ahí yo los tengo, ¿sí? La memoria es frágil, bien. Exacto, artículo 68. Entonces, esta calificación no debe llevar, sin embargo, ojo, al falso entendimiento de que esta esté ante un acto de gracia judicial. No, no se trata de que el juez pueda liberar a discreción propia a un sujeto o eximirlo de una pena. La exención de pena cuenta con un fundamento objetivo que resulta necesario determinar en cada caso para su efectivo otorgamiento. No es que de la noche a la mañana los jueces se vuelven locos y dicen, ¿sabes qué? No, yo tengo esta excepción de pena, entonces voy a otorgar a ciertos sujetos en los cuales sea una pena privativa de libertad no menor de 2 años, ¿cierto? Entonces, obviamente, todos los jueces serían buenos, ¿no? Entonces, algunos autores, doctores, incluso, algunos autores consideran que la excepción de pena es un mecanismo que sirve para poder excluir los casos en los que no hay un merecimiento de pena, ¿sí? O si es que existe pena, es significativamente un grado injusto. ¿Hay culpabilidad? Sí, pero es injustamente y mínimamente. Entonces, esta opinión no parece conveniente, pues si una conducta no reúne la suficiente entidad como para poder llamarlo delito, entonces no habrá que dispensarla de pena, sino desde un principio se carece de legitimidad para poder imponerla. Porque claro, por el contrario, mayor plausibilidad tiene el parecer que sostiene la excepción de pena se corresponde con criterios de oportunidad, ¿cierto? En la medida obviamente que resulta innecesaria la imposición de la pena en atención a... Gracias, gracias. En ese sentido, doctores, si bien podría decirte que el artículo 68, como el doctor James en este momento está participando, solamente exige la levedad del delito. Solamente eso, la levedad del delito y que esté debidamente, ojo, motivada. No debe desconocerse que en la exposición de motivos se vincula la excepción de pena con el acuerdo entre las partes, ¿sí? La levedad del delito.
para que proceda la execución de pena. Y obviamente este debe constatarse en un plano abstracto y a la vez concreto. En plano abstracto, el delito debe estar determinado en una pena privativa de libertad que no supere los 2 años y con una pena multa o limitativa de derechos. En el caso concreto, la responsabilidad penal debe ser mínima. Es decir, significa que el contenido del injusto concretamente cometido o la culpabilidad del autor por este injusto debe estar sustancialmente disminuidos, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar en los ciertos parámetros definidos en el artículo 68 del Código Penal, la excepción de pena, ¿sí? Bien. Luego tenemos, doctores, el perdón del ofendido en los delitos de la acción privada, ¿sí? Y esto normalmente se da en los delitos contra el honor, ¿no? Injuria, calumnia, difamación, ¿cierto? Bien. A ver, el perdón del ofendido, doctores, ojo, el perdón del ofendido en los delitos de acción privada, eh, aquí el afectado, ojo, el afectado por un delito tiene la posibilidad de perdonar la realización del delito. Lo vuelvo a repetir. El afectado por un delito tiene la posibilidad de poder perdonarle a este sujeto que habría cometido un delito, con efectos en la persecución penal cuando se trata de delitos perseguibles por acción privada, ¿cierto? Delitos contra el honor. Anteriormente, el perdón del ofendido tuvo cierta incidencia también en ciertos delitos contra la indemnidad y libertades sexuales, por ejemplo. Pero en la actualidad, hoy en día, se ha excluido esta causa de extinción de pena en dicho ámbito para poder evitar su uso indebido. ¿Cierto? Si no, todo el mundo estaría en el metropolitano tocando a las mujeres o mujeres tocando a los hombres, ¿cierto? Claro. En ese sentido, en consecuencia, su ámbito de aplicación se suscribe a los delitos en los que el ejercicio de la acción penal recae sobre el titular del bien jurídico afectado. No se incluirán, por tanto, los delitos que requieren una denuncia de parte como presupuesto de procedibilidad, pues en dichos casos la titularidad de la acción penal se mantiene en el Ministerio Público, obviamente requiriendo solamente la denuncia previa de los afectados por el delito, ¿cierto? Entonces, doctores, el perdón, ojo, el perdón del ofendido tiene lugar cuando existe ya una condena contra el autor del delito que lo agravia, ante lo cual el ofendido procede a perdonarle, le perdona por el delito ya cometido, para que este perdón pueda extinguir la pena, ¿sí? No cabe un perdón presunto, ¿ah? Por ahí no cabe un perdón presunto, ni tampoco, ojo, ni tampoco someterlo a alguna condición. No es que yo te voy a, oye, mira, ¿sabes qué? Mira, tú me has injuriado. Todos los días tú me paras injuriando. O tú me paras difamando, ya mejor. Tú paras publicando en las redes sociales que yo soy un mujeriego, que yo soy ta. Mira, hay una condena en tu contra, firme todavía. Mira, ¿te parece si es que yo te voy a perdonar, pero tú me das un pollito a cambio? Obviamente no está sujeto a ciertas condiciones, ¿cierto? No puede haber un perdón presunto. El ofensor no puede, ojo, no puede oponerse al perdón, ¿sí? Por lo que no se requiere su conformidad. Ahora, su concesión tiene un efecto material, por lo que beneficia a todos los intervinientes en el delito perdonado. Obviamente, en consecuencia, el perdón no es a un determinado autor, sino al delito cometido, ¿sí? Al delito cometido. En el caso de pluralidad de ofendidos, cuando haya ciertos ofendidos, doctores, por un mismo hecho, es lógico que el perdón de uno de los ofendidos no extingue la pena mientras los otros hayan tenido también que ser perdonados, ¿cierto? Bien. Bien. Eh, Le voy a pasar jurisprudencia respecto a lo que es la prescripción y las últimas modificatorias de la prescripción de la acción penal. Creo que eso es lo que lo que nos más importa, ¿no? Es el plato fuerte de la clase del día de hoy, creo yo. La prescripción de la acción penal, las últimas modificatorias en base a esta figura, que declaran inconstitucional la ley 31751. Asimismo, doctores, les he pasado, ya le he dado a la doctora para que se les brinda a ustedes el acuerdo plenario, ¿sí? Para que ustedes puedan darle una revisada también. Bien, bajo esta forma entonces voy a poder culminar mi disertación. Muchas gracias por haber quedado hasta esta parte de la disertación. Sé que es un poco pesado el tema del horario, pero vale la pena el hecho de poder crecer académicamente.
Gracias, gracias, en verdad, muchas gracias. Ahí está, artículo 93, exacto. El perdón del ofendido, James García. Lo veo atento al doctor James García, siempre ahí está con su artículo, para que no lo mienta, para que no le mientan, el doctor está con su artículo ahí, con su código. Artículo 93, exacto. Bien, muchas gracias, en verdad. Voy a dejar de compartir. El material, no se preocupen, se le va a facilitar.